Buenos días, voy a hablarles sobre el nervio trigémino y su parte anatómica y que tiene que ver con la odontología. Primero, generalidades. Sabemos que este nervio se divide en tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Es un nervio de tipo mixto, que su origen real proviene de fibras sensitivas y fibras motoras, las sensitivas del ganglio de Geyser, las motoras de los núcleos masticadores principal y accesorio. Su origen aparente parte de la protuberancia anular y sus agujeros de salida son tres, en este orden: de nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Corresponden a hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor y agujero oval. Su inervación es la sensibilidad de la cara, órbita y fosas nasales, incitaciones motoras a los músculos masticadores. El nervio oftálmico se divide en tres ramas terminales: rama interna o nervio nasal, rama media o nervio frontal y la rama externa o nervio lagrimal. Por otra parte, el nervio maxilar superior o nervio maxilar tiene el ramo meningio medio, el ramo orbitario, el ramo dentario posterior, que se encarga de la inervación de los molares superiores, seno maxilar y hueso, el nervio dentario medio, que inerva a los premolares y en ocasiones los caninos, y el nervio dentario anterior, que inerva a los incisivos y a los caninos. Por último, el nervio maxilar inferior o nervio mandibular. Este se forma por la unión de la raíz motora y la raíz sensitiva provenientes del ganglio de Geyser. Y tiene un tronco anterior que contiene el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomasseterino. Y el tronco posterior se compone por el nervio lingual, el nervio auriculotemporal y el nervio dentario inferior. Como lo muestra en este esquema, el nervio dentario inferior se divide en ramas colaterales y ramas terminales, y estas inervan las siguientes estructuras. A continuación veremos el proceso de anestesia, que tiene que ver con la odontología. Anestesia. Técnica mandibular. Técnica de anestesia mandibular. En esta técnica, ¿qué nervios anestesiamos? Anestesiamos lo que es el dentario inferior y sus ramas terminales, la incisiva y la mentoniana, nervio lingual y bucal largo. Está indicado para lo que son procedimientos de operatoria, endodoncia, exodoncia, procedimientos quirúrgicos, para diagnóstico, neuralgias trigeminales, entre otros. La aguja a utilizar es la larga desechable y la cantidad de anestésico se utiliza medio cartucho para lo que es el nervio dentario inferior, un cuarto para lo que es el nervio lingual y un cuarto de cartucho para lo que es el nervio bucal largo. En la técnica mandibular, ¿qué estructuras anestesiamos? Se anestesia lo que es el cuerpo de la mandíbula, parte inferior de la rama ascendente de la misma, lo que es la pulpa y el periodonto de los órganos dentarios, desde el tercer molar hasta lo que es el incisivo central inferior parcialmente, el periósteo vestibular y lingual, labio inferior, la mucosa que lo recubre, la piel del mentón, la encía vestibular, lingual y labial, el piso de la boca, 2/3 partes anteriores de la lengua del lado anestesiado. Técnica. Con el dedo índice se palpa la mayor concavidad de la rama ascendente, que es la escotadura coronoidea. Se mueve el dedo hacia arriba y hacia abajo, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca para mayor identificación de esta escotadura. El dedo se mueve hacia arriba llevando la almohadilla de succión y exponiendo mejor la línea oblicua interna y el espacio retromolar. Se inserta la aguja desde premolares del lado opuesto que vamos a anestesiar, a 1 centímetro por arriba del plano oclusal. Cuando el paciente es adulto, se inserta la aguja a 2 centímetros y por arriba del proceso, y en el paciente infantil se inserta a nivel oclusal. Se introduce la aguja en el punto que nos marca la mitad de la uña al llegar al nivel de la espina de Spix. Se retira la aguja 1 milímetro
y se deposita medio cartucho con previa succión. De esta manera se anestesia el nervio dentario inferior. De esta posición se retira la aguja 1 centímetro lentamente, se succiona y enseguida se deposita 1/4 del cartucho. Aquí se anestesia lo que es el nervio lingual. Se retira un poco más la aguja, se gira hacia premolares del lado anestesial, de manera que la aguja solo quede insertada medio centímetro. Se succiona y se deposita el 1/4 de cartucho restante, anestesiando aquí el nervio bucal largo.